¿Qué año es? Una pregunta simple, con una respuesta que damos por sentada. Pero, ¿y si les dijera que, para una de las civilizaciones más longevas y sofisticadas de la historia, este no es el año 2025? ¿Y si según su cuenta estuviéramos viviendo en el año 7534? No es ciencia ficción. Durante más de 1000 años, el Imperio Bizantino, el heredero directo de Roma, midió el tiempo con un reloj que no empezaba con el nacimiento de un emperador ni la fundación de una ciudad, sino con el nacimiento del universo mismo. Este es el relato de la era de la creación de Constantinopla, el calendario que calculó el momento exacto en que Dios dijo, hágase la luz, y fijó esa fecha en el año 5509 antes de nuestra era. Apasionados por la historia. Presenta El calendario perdido, cuando el mundo nació en septiembre. Para entender este calendario, debemos viajar a los primeros siglos del cristianismo, a un mundo que aún vivía al ritmo de Roma. Los calendarios oficiales se basaban en la fundación de Roma, en los reinados de los emperadores o en ciclos fiscales como la indicción. Para los eruditos cristianos, esto era un problema. ¿Cómo crear una historia universal, una cronología coherente que comenzara con la creación en el Génesis, pasara por los patriarcas, los reyes de Israel y culminara en la vida de Jesús? Si el marco temporal era pagano. No era simplemente una curiosidad académica, era una necesidad teológica y política. Se necesitaba un tiempo cristiano, una forma de contar los años que demostrara que toda la historia humana era parte de un único plan divino, desde Adán hasta el juicio final. La tarea de calcular la edad del mundo, el Anno Mundi, se convirtió en una de las grandes obsesiones intelectuales de la Iglesia primitiva. Los eruditos de Alejandría y la Septuaginta. El epicentro de este esfuerzo fue la ciudad de Alejandría, en Egipto. Eruditos como Sexto Julio Africano y más tarde, Panodoro de Alejandría en el siglo V, se sumergieron en la tarea. Su principal herramienta, las Sagradas Escrituras. Pero, ¿cuál versión? Aquí yace la clave de todo. La fuente principal que utilizaron no fue el texto hebreo, que forma la base de la mayoría de las Biblias modernas, el texto masorético. Usaron la Septuaginta, una traducción griega de las escrituras hebreas realizada siglos antes de Cristo, o de la Era Común. Y esta versión contiene diferencias cronológicas cruciales. Las genealogías en el Génesis de la Septuaginta, por ejemplo, atribuyen vidas mucho más largas a los patriarcas, añadiendo casi 1500 años a la línea de tiempo desde Adán hasta Abraham. Basándose en esta cronología más larga de la Septuaginta, y sumando los reinados de los reyes y los periodos proféticos, estos eruditos comenzaron a construir su gran cronología universal. Forjando la era bizantina, el año 5509. Tras siglos de debates y diferentes cálculos, como la era alejandrina, el Imperio Bizantino, a partir del siglo VII, comenzó a estandarizar y adoptar oficialmente lo que se conocería como la era de la creación de Constantinopla. Sintetizando los cálculos anteriores, establecieron la fecha de la creación en el año que en nuestro sistema correspondería al 5509 a.C. o antes de la Era Común. Y no solo eso, sino que decretaron que el año no comenzaría el 1 de enero. El año bizantino comenzaba el 1 de septiembre. Esta fecha tenía un profundo significado. Coincidía con el inicio del ciclo fiscal romano, la indicción, pero también se le dio un sentido religioso. Se asociaba con el inicio del año agrícola en Judea, y para los cristianos, con el comienzo del ministerio público de Jesús. Cada 1 de septiembre era en esencia el cumpleaños del mundo. Un milenio de influencia. Este calendario no fue una curiosidad académica, fue el sistema oficial para medir el tiempo en todo el Imperio Romano de Oriente durante casi 1000 años, y su influencia se extendió mucho más allá de las murallas de Constantinopla.
Todo el mundo cristiano ortodoxo lo adoptó. Fue el calendario de los reinos de Bulgaria y Serbia, y, crucialmente, fue el calendario de la Rus de Kiev y del posterior Imperio Ruso. Desde el siglo X hasta el XVIII, los cronistas rusos dataron cada evento, cada nacimiento de un príncipe, cada batalla, según el Anno Mundi. La caída de Constantinopla en 1453 no fue en 1453 para ellos, fue en el año 6961. El mundo vivía y respiraba según este reloj cósmico que empezaba con Adán. El ocaso del calendario perdido. ¿Por qué dejamos de usarlo? El declive del Imperio Bizantino y el ascenso de Europa Occidental, que había adoptado el sistema Anno Domini, contando desde el nacimiento de Cristo, fueron clave. Pero el golpe final en su principal bastión, Rusia, vino de la mano de un zar modernizador, Pedro el Grande. En 1699, como parte de sus drásticas reformas para occidentalizar Rusia, Pedro decretó que el país abandonaría el calendario bizantino. El día después del 31 de diciembre del año 7208 desde la creación, no fue el 1 de enero del 7209, sino el 1 de enero de 1700 según el calendario juliano. Con este decreto, el gran reloj de Bizancio fue oficialmente detenido en su último gran imperio. El calendario bizantino es hoy una reliquia de la historia, pero es mucho más que un simple error de cálculo. Es una ventana a una mentalidad, a una cosmovisión. Representa una teología del tiempo, una forma de ver toda la existencia humana como un único drama sagrado que se desarrolla entre la creación y la redención. Al recordar este calendario perdido, nos recuerda que nuestra propia forma de medir el tiempo, el año 2025, no es una verdad absoluta, sino una convención, una historia que, como los bizantinos, también hemos elegido contar. Y nos invita a preguntarnos, al final, ¿qué historia estamos contando con nuestros días? Reflexionamos sobre el pasado para guiar nuestro futuro, conscientes de nuestro papel en la historia. Mantengamos viva la curiosidad y nunca dejemos de aprender de aquellos que vinieron antes. Hasta la próxima crónica. ¿Quieres saber más? Suscríbete.